Hace algunos días mi compañero Juan Omar Fierro y yo tuvimos la oportunidad de tener una conversación con algunas personas. Una de ellas es concejal de Benito Juárez, concejal que fue postulado por Morena en Benito Juárez. Y pues nos expusieron una serie de situaciones que ellos denominaron la mafia del despojo. En la explicación que nos dieron a Juan Omar y a mí en este espacio, en una charla previa a esta entrevista, porque era un asunto con muchos elementos, y entonces ellos nos expusieron esto que ellos llaman la mafia del despojo. Y le propuse al concejal de Benito Juárez que lo expusiera en el programa, que expusiera el conjunto de casos y de situaciones y de elementos, y de un caso en particular que es el de Lupita, que se ha judicializado y que, según lo que expone Hugo Torres Sumaya, el concejal, se trata de un caso que ilustra un modus operandi, que es lo que está planteando en esto que se va a conocer más ampliamente con esta entrevista, que le aprecio mucho podamos tener en este lugar. Gracias por venir al estudio, Hugo Torres Sumaya. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por la invitación, a tu equipo y también a la audiencia, que ojalá que con esto nos puedan ayudar para poder visibilizar lo que está sucediendo, no nada más en la alcaldía Benito Juárez, sino en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Pues es muy delicado todo lo que se va a exponer, porque nos habla de ya solamente la expresión, la mafia del despojo, como lo has bautizado, como lo han bautizado, y nos han compartido incluso algo que pues lo han hecho ustedes. Nosotros lo compartimos en la pantalla, pero lo has hecho tú y el equipo de personas que están siguiendo cerca esta situación. Hugo Torres Sumaya, en el ABC, cuéntanos de qué se trata. Pues mira, diariamente en lo que es la Ciudad de México hay un sinnúmero de despojos de inmuebles. Prácticamente en el caso de la alcaldía Benito Juárez existe una vinculación de que no hay un tema, como se le ha llamado, de cártel inmobiliario, sino hay un origen, y el origen lo encontramos en la mafia del despojo. Así es como lo bautizaron no solamente tu servidor, sino una red vecinal que forma parte de todo este ejercicio. No es una persona nada más, son víctimas, son ciudadanos, son profesionistas que se han sumado a revisar qué es lo que está pasando, porque tiene que ver con un bien jurídico tutelado que es la propiedad privada. ¿Cuántas personas forman parte más o menos de esta red vecinal? Yo creo que hemos de ser más de 20 personas más o menos, entre representantes vecinales, entre abogados, pro bono, evidentemente, entre su servidor, algunos vecinos, más o menos 20 personas, yo calculo. En nuestro caso, esto adquirió más relevancia, ya llegando un poco, ahora sí que entrando un poquito más en materia, el 5 de agosto del año pasado, cuando recibimos un reporte de un desalojo muy violento en la colonia Narvarte, Benito Juárez. ¿Recibiste como concejal ese reporte? Nos buscaron, fue un desalojo de madrugada, como yo lo he platicado, porque lo hemos conversado, con situaciones anómalas, que después encontramos un patrón. Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no están adscritos a Benito Juárez, que no tienen relación con el jefe de policía de Benito Juárez, de la Secretaría, que vienen de otras alcaldías a hacer trabajos, pareciera, de tutela de despojos. Elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México que tampoco entendemos qué hacían ahí. Es una situación muy complicada porque no solamente despojan a la gente, la lesionan, aprovechan que son personas en vulnerabilidad y la roban de las pocas pertenencias o de lo poco que tienen. Se genera una psicosis y generan un estrés en las personas. Ese fue el primero. ¿En qué? Eso fue en la colonia Narvarte. De inmediato apareció a los meses, en lo que es en noviembre, sino octubre, un modus operandi, se diría, igualito, en la calle de Antillas, en la colonia Portales. Otra adulta mayor. Y cuando empezamos a revisar... ¿El primer caso era adulto mayor? Varios adultos mayores. Aquí era otra adulta mayor. ¿Varios adultos mayores sí, en un edificio? En un edificio. En Narvarte. En Narvarte. Ahorita les doy las direcciones. Tenemos una lista completa. En el caso de Antillas, sucede exactamente lo mismo. Evidentemente van aparejados de un fraude procesal. Y van aparejados de una situación que nos alarma más con lo que se ha venido dando en esta alcaldía Benito Juárez,
que es el actuar de la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez. No puede ser que las personas acudan a una fiscalía a ser atendidos para poder iniciar una denuncia o para poder tener una atención y que exista al día de hoy policía de investigación que, como se ha dicho públicamente, solicite prebenda, recurso, dinero, que exista, que la gente esté padeciendo porque no puedan pasar del primer filtro de una fiscalía desconcentrada que se encuentra en Parque Venados atrás de la alcaldía Benito Juárez, y que sea una situación cotidiana. Porque si fuera una situación que nada más nos lo dijeran 2, 3 ciudadanos, pudiera ser. Pero ya que tú le digas más de 20, 30 casos, es que ya hay un sistema, hay una manera sistemática de operar que nos da pues sí, la inferencia de que pudiera ser una red de complicidad. Nosotros en ese sentido lo que hemos estado solicitando es el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México para que indaguen qué es lo que está pasando. Ahorita como un llamado de alerta, pero al final hay personas que ya han perdido su patrimonio y, como lo explicaré en el siguiente caso, han perdido o están a punto de perder su libertad. Esto pasó en Portales. Lo explico sucintamente. Simple y llanamente, en materia civil, demandan a una persona que ya falleció, que es el padre de una señora que ya tiene 80 años. Y con ese juicio ejecutivo mercantil, que tengo que precisar, van y cometen un desalojo violentísimo en la calle de Antillas. A unas cuadras, otro, con las mismas características, que ahí están las carpetas de investigación, también las traemos, y es la misma forma de operar. Eso no es todo. Eso nos lleva a uno de los casos más indignantes, que ahí sí te voy a dar la dirección. Es Manuel Acuña 39 en la Colonia Moderna. La verdad es que a mí esa colonia en particular a nosotros nos genera hasta un estrés, porque fue donde lamentablemente asesores cercanos de la jefa de gobierno perdieron la vida, a unas calles, muy cerca de la calzada de Tlalpan, que todos ubicarán por la obra que se está haciendo, que es el caso de la señora Lupita. La señora Lupita es una persona que está en grado de vulnerabilidad, que está sorda, que tiene desprendimiento de retina, que es adulta mayor, que tiene un síndrome específico de Hernier. La señora Lupita, a través de otro fraude procesal, donde denuncian a personas que ya fallecieron, con este mismo esquema. ¿Quién denuncia? Denuncia una tercera persona que a través de otra, ahora sí que de otra persona física, hablan de una supuesta deuda. Eso no existió. Eso ya consta en las carpetas. La señora Lupita está en la situación que tiene ahorita porque simplemente, al igual que las otras ciudadanas, no tiene recurso para tener una defensa legal digna. Y cuando buscó la Defensoría de Oficio, cuando buscó la Defensoría Pública, no la encontró. Porque no encontró ese cuidado que se supone que deberían tener para este tipo de situaciones. Cuando llegan con nosotros, cuando llegan con su servidor, nos indican que la señora Lupita tiene judicializada la carpeta por despojo, que ella es una despojadora. La señora Lupita la tienen firmando cada 7 días con la retina, en una fila con personas que están por procesos de distintos delitos. La señora Lupita cada viernes acude en metro a la calle Claudio Bernard. Yo luego les digo, ¿cómo es que ahora que firman las medidas cautelares, como si ella se fuera a sustraer, como si ella se fuera a dar a la fuga, ¿no? Si la señora Lupita, con todo respeto, vive en un piso de tierra y ella está sola. ¿Y cómo la tienen firmando? ¿Cómo es que una juez de control se atrevió a juzgar a Lupita? Tenemos audiencia el viernes a las 10 de la mañana, donde nos están diciendo que tiene que restituir el inmueble y que ella va a ser presentada en Santa Marta, Catitla. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo llegamos a eso? ¿Dónde estuvo la fiscal? ¿Dónde estuvo la fiscal desconcentrada? Nosotros fuimos a hablar con el Ministerio Público. El Ministerio Público nos dijo, es que es una delincuente. ¿En qué sentido? ¿Cómo? No te reciben, no te escuchan. Hay una red vecinal completa en esa colonia donde diario se está salvaguardando la integridad de la señora Lupita. Y como ella, hay otro sinnúmero de personas. Pero eso no es todo, Carmen. La parte más alarmante es cuando revisamos grupos de redes sociales y encontramos que en estos inmuebles están vendiendo supuestos departamentos. Algunos privados
y otros de interés social. Ahí están los WhatsApp, que también te los dejamos aquí con el número, con oficinas en la colonia Nápoles, donde están ofreciéndole a personas departamentos de interés social, enganches, anticipos, y la gente está cayendo en esa trampa. ¿Quién ofrece eso? Pues supuestos gestionadores de vivienda, que a nuestro parecer están vinculados a esta red. Y esto se vuelve más grave porque ahora tenemos personas defraudadas. O sea, vivienda de interés social y vivienda De las dos comercial. mezclas, de las dos, porque encontramos... Como preventa en el caso de comercial. Exactamente. Oficinas virtuales, cuentas bancarias. Y nosotros decimos, bueno, ¿quién está investigando todo esto? ¿Y por qué están permitiendo que esto siga sucediendo? Porque el problema sigue creciendo, continúa. Nosotros encontramos que dependiendo la plusvalía del bien, ellos ofrecen en esta red de corrupción, ya sea un tema de vivienda de interés social, que nosotros ahí lo que le estamos solicitando al Instituto de Vivienda es que se deslinde esas acciones y que se haga una investigación. O sea, ¿cómo no puede ser que haya un control de eso? O sea, hay que deslindarse y decir, oigan, ustedes no caigan en esta red de fraude. Pues la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, el gobierno tiene que hacer su parte. Y por otro lado, está la otra modalidad, donde encontramos que en algunos de estos inmuebles, que eso ya fue lo que ya derramó el vaso con agua, como se dice, utilizan fondos de inversión. Entonces, a través de redes sociales le dicen a la gente, invierte en tal inmueble. Y hay gente desde Tijuana hasta Cancún que la gente invierte ese dinero creyendo que le va a generar un rendimiento. El tema es que son inmuebles que vienen de un desalojo, son inmuebles que vienen muy amañados, son inmuebles que les ofrecen y que en realidad todavía no tienen, muchos de ellos, pues los documentos o tienen las reglas para poder hacer un desarrollo ahí. Pero eso no es lo peor es que ya detectamos esto, que además son inmuebles donde hay pisos de más. Están ofreciendo inmuebles, que ahí tengo los documentos, donde hacemos la investigación del inmueble completo y resulta que nada más están autorizados 4 pisos, pero se supone que ahí van a construir 9 pisos. Decimos, a ver, volvemos al origen de lo que te platicaba. La mafia inmobiliaria empieza en el despojo de inmuebles con toda esta red de complicidades y termina con el famoso tema inmobiliario, con pisos de más. Ahora, ahí hacemos otro llamado. Ahí están los escritos. ¿Dónde están las verificaciones que se han solicitado? ¿Cómo es que estas personas se ponen a hacer o a prometer o a desarrollar estos temas inmobiliarios con estos pisos de más si la propia página de la CEDUBI te dice cuántos son los límites que puedes construir? Allí hay un tema particular con una desarrolladora que encontramos que se llama Sky House, que particularmente opera en Benito Juárez y en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí si no recuerdo el dato, Río Guadalquivir 37, son 4 pisos y están anunciando 9. Y ya están las preventas hechas. O sea, la gente ya compró de buena fe. ¿Cómo es que están desarrollando eso? ¿Quién dio los permisos? Y luego está este peloteo, ¿no? Gobierno de la ciudad, alcaldía, si la alcaldía dice a mí no me toca. Es la historia de siempre. Pero al final ahí continúa la ilegalidad. E insistimos, todo esto tiene su origen en el despojo de inmuebles. Existen, nos comentan que en el gobierno de la Ciudad de México se instauró un gabinete de despojo. Nosotros quisiéramos saber en ese sentido si la persona que está encargada de ese gabinete de despojo, cuando los vecinos se acercan, siquiera los atienden. Si la Fiscalía le da un auténtico seguimiento a todo lo que está pasando, porque nos esperamos a que vengan las tragedias. Por último, tengo un caso que queríamos mencionar, de hecho, mira, que es el caso de Prolongación Xochicalco, a unas calles de la alcaldía Benito Juárez. Este caso particular... ¿Captamos ahí? Aquí, este caso aquí. particular... ¿Equipo? Aquí lo estamos. Ahí lo tienen, ¿no? Aquí. Este caso particular donde también se está cometiendo un fraude inmobiliario porque están ofreciendo ahí viviendas. No pueden ofrecer viviendas en un inmueble que está afectado del sismo del 2017 y está catalogado por el Instituto de la Seguridad de las Construcciones en rojo colapso. O sea, nos tenemos que esperar a que haya un sismo para que colapse y 60 familias que estén ahí tengan un riesgo, para que alguien haga algo y revisen lo que está sucediendo ahí. Y otra cosa, en ese caso en particular, cuando nos ponemos a indagar al despacho de abogados que está intentando
adjudicarse ese bien inmueble está vinculado a un exfuncionario del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿A quién? Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública, ¿Por qué está vinculado? porque él pertenece al despacho de abogados que están litigando ese inmueble, cuando es totalmente falso. Nosotros conocemos al propietario. El propietario es una persona adulta mayor que tiene cáncer, y también conocemos a los vecinos que se encuentran adentro de ese inmueble, y la autoridad debe hacer algo. Debe primero revisar que es un problema de riesgo inminente para todas las colindancias, que es un inmueble que tiene daño estructural, que ese inmueble tiene que ser apuntalado, o tiene que haber una acción concreta del gobierno de la Ciudad de México en conjunto con las alcaldías. Esta imagen que estamos viendo es de otra cosa. Esa imagen que estamos viendo es la casa de la señora Lupe. Sí, para no revolver cosas. Aguas aquí, por favor. Para no revolver cosas, discúlpame. Sí, no te Lo que preocupes. estábamos hablando es de otro inmueble, que es el que estás aquí mostrando de Xochicalco. Esa es Exacto. otra cosa. Y bueno, retomando el hilo del caso de Lupita, bueno, aquí queda este que mencionas sobre prolongación Xochicalco, que son más de 60 familias. Y ahí tiene el riesgo de colapso, como lo estás planteando, Y se está cometiendo un fraude inmobiliario. y está relacionado con este despacho que es Activalex. Activalex, correcto, en la Colonia del Valle. Y ahí se interpuso, se intentó el despojo contra quién. Ahí Este es otro. el El de ese es un Xochicalco están propietario adulto pretendiendo, mayor también. el de Xochicalco lo están pretendiendo vender. El de Xochicalco tiene un propietario que es un adulto mayor, Sí, que se encuentra en vulnerabilidad. El señor tiene cáncer. sí. Y sin embargo se aparece Activalex, se lo quiere adjudicar y están ofreciéndolo a través de páginas para desarrollos inmobiliarios. Y está involucrado este exfuncionario del expresidente Enrique Peña Nieto. Es una red de complicidad de servidores públicos, donde están involucrados jueces, actuarios, fiscalía, elementos de la fiscalía. No puedo decir que la fiscal, evidentemente no, pero sí elementos de la fiscalía, agrupaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es una red de despojo. Así es como están operando. Entonces, sí ha sido un trabajo muy exhaustivo, pero sí se aprovechan de las personas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad, como son estos casos. Esos dos casos son adultos mayores. Exacto. El que, bueno, has hablado del caso de Antillas 900, que es el de Portales, donde se intenta el despojo de la adulta mayor. Es correcto. Esta es la imagen, ¿no? De Portales, Ese es el No. inmueble de Emperadores, de Emperadores. que tiene daño estructural. Ujú. Bueno, es que son varios los videos que Es nos correcto. compartiste, pero aquí nos has hecho llegar esta infografía, digámoslo así, que podrías ir explicando si la quieren presentar. Tú dices en esta infografía algo que llamas la mafia del despojo en Ciudad de México, desalojos violentos, fraude y corrupción inmobiliaria. ¿Y qué está pasando? Vamos a poner aquí esto que tú nos hiciste favor de compartir para que sobre esta imagen podamos seguir escuchándote. ¿Qué está pasando? Operaciones sistemáticas, dices, en Benito Juárez. 1, desalojos violentos en la madrugada. 2, afirmas participación de elementos de la Fiscalía, de la Secretaría y de personas no identificadas. 3, uso de fraudes procesales. Y 4, víctimas, principalmente adultos mayores y personas vulnerables. A ver si podemos poner en la pantalla la primera parte de esta infografía. Esta que dice qué está pasando. Que son los ejes principales, ¿no? Es correcto. Es el modo de operar. Ahora, ¿cuántos casos han identificado con este patrón que estás describiendo? Entre la alcaldía, Gustavo Madero, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, sin duda tenemos más de 35 casos. 35 casos. Más de identificados. 35 identificados. Hay una lista que traemos aquí completa de direcciones. Lo que estás planteando aquí es que hay simulación de documentos legales. Así ¿Cómo lo es. pueden demostrar eso? Eh, ¿Cómo sabes que son simulados los documentos legales? ¿Cómo puedes afirmar que con estos documentos simulados se judicializan con ministerios públicos? Si vienes de un origen de simulación de documentos, ¿cómo llega al Ministerio Público? ¿Cómo es que pasa todo esto? Sí, utilizan lo que son figuras jurídicas. Por ejemplo, utilizan figuras como la dación de pago, utilizan pagarés. Evidentemente utilizan la fe pública de algunos notarios. No todos en la Ciudad de México, hay que decirlo, operan con notarios de otros estados también. Simulan actos jurídicos, y en el momento en que lo presentan ante un ministerio público, ese ministerio público que tiene fe pública también, acepta la carpeta y les da la razón, y luego judicializan la carpeta, pues pasan a vulnerar al ciudadano.
que muchos de ellos, pues como insisto, no tienen un recurso económico para poderse defender. A ver, entonces tú dices, se alteran o se simulan documentos legales, con estos se judicializan con ministerios públicos. Inician juicios. Con estos juicios se ejecutan desalojos con fuerza pública. Así es. Y luego el inmueble aparece en venta de forma inmediata. Es correcto. Es más, ese es el modus operandi que dices. Hay ocasiones en que hemos descubierto, como en el caso de la señora Lupita, y se comercializa, pues, que antes de que ya hubieran ejecutado o que intentaran despojarla a ella, ahora sí que hay un manual de despojador, así le llamamos nosotros. Antes de que ella ya estuviera siendo vulnerada, ya estaba en venta su inmueble, ya estaban en venta supuestos departamentos. ¿En dónde vieron eso? Eso es en grupos de Facebook. Aquí está, lo traigo. O sea, ya vieron también. Que estaban vendiendo. Sí, grupos de Facebook. O sea, preventas falsas, vivienda social del INVI. Tanto y inversiones que dicen ser del INVI. Que dicen ser del INVI. Yo por eso ahí hago un llamado. Dicen ser del INVI. Yo hago un llamado ahí al secretario de Vivienda que revisemos todo esto, que nos reciban y que nos revisemos todo esto. A ver, no nos han que se deslinde. Pues, si tú eres concejal, ¿por qué no te reciben esta Hemos hecho la solicitud, pero todavía no nos han dado respuesta. Todavía no. ¿A quién les has hecho solicitud para ver todo esto? En el caso de lo que tiene que ver con la vivienda, al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, se llama. Y en el caso que tiene que ver con los datos de despojo, es la Fiscalía. Ahí a quien hemos insistido, su trabajo es la fiscal desconcentrada de Benito Juárez, pero pues al ver que no avanzamos, pues ya estamos solicitando el apoyo de la fiscal de la Ciudad de México. Y dices que en el caso de Lupita, cuya audiencia es el viernes. El viernes. El inmueble ya estaba en venta antes del juicio. Así es. Y esto pues se tendrá que considerar en el juicio mismo. De hecho, en el caso de Lupita lo que nos apremia es que nos están solicitando que el viernes se restituya el inmueble y están solicitando que Lupita, pues como está acusada de está despojadora, vinculada a proceso, la tienen firmando cada 7 días, pues Lupita tendrá que ser trasladada al penal femenil de Santa Marta, Catitla. ¿Cómo es el caso de Lupita? Ella, tú dijiste que vive en un piso de tierra, vimos las imágenes de una cosa muy humilde. Es correcto. Pero ¿eso es lo que están disputando? ¿Ese lugar o ese lugar está dentro de un edificio mayor o cómo es? Ese lugar, ella se encuentra en un espacio que erróneamente, por las actuaciones judiciales, lo forman parte de todo, de un espacio más grande. Pero en realidad ella nunca tuvo que haber sido siquiera vulnerada, porque ella no forma parte de ese tema. O sea, hay que es una casa. Una colindancia, se pudiera decir. ¿Casa? Es un terreno. Un terreno importante, en un lugar importante, en una buena zona. Ese terreno está al lado de su casa. Digamos que hay una entrada por donde ella está. Sí. Y está la colindancia con el otro inmueble, pero están pegados. Sí. ¿Pero son separados? Tiene 2 accesos. Ella está por otra calle. Sin embargo, cuando hace la actuación judicial, lo hacen completo. Entonces a ella le dice, no, es que nosotros queremos todo y tú eres una despojadora. Dice la señora, ¿cómo? Si yo aquí nací, llevo toda mi vida ahí. Entonces la situación de ella es muy complicada. Porque ya está muy avanzado. O sea, ya estamos acudiendo a doctor la vista 144 con un juez de control. Sabemos que quien está ahí es también su hermano. O sea, ella está siendo denunciada por su hermano, que también es un componente importante de Exponer. Sí, en este caso lo involucraron un familiar de ella para terminar de hacer todo el fraude procesal. Pero también él participa. Está participando. Ese es parte del tema que tenemos con ella. Pero ahí fundamentalmente lo que nosotros estamos solicitando es que la Fiscalía amplíe el margen de investigación para que revisen que lo que están diciendo es que están falseando. Están mintiendo a la autoridad y ya llegaron demasiado lejos. Y lo peor de todo, de ese acto delincuencial se están generando más actos porque están defraudando gente. Pues aquí está esto que nos expones y que tiene que ver con varias propiedades que ustedes han identificado que se encuentran en estas, que han sido desalojadas todas ellas, las que tienen identificadas, o están en el supuesto de que podrían ser desalojadas las personas. En algunos casos... Bueno, desalojadas, ustedes usan la palabra despojadas. Despojadas, sí, porque es un delito. En algunos casos ya fueron despojados, en otros alcanzamos todavía a conocer los casos, estamos viendo cómo ayudar. En el caso, por ejemplo, de Antillas, ellos tienen un amparo que está en revisión. Y hay otros casos que ya están consumados. Por ejemplo, que estas son algunas direcciones que están en la colonia del Valle. Rumanía 1218, Vertis 1304,
Niños Héroes 168, en la calle de Amores 334, donde simplemente de estos 4 inmuebles estamos hablando de 20 pisos de más. Yo no sé quién autorizó esto, o yo no sé por qué no lo están revisando. O sea, pero hay que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si de verdad se va a revisar el tema inmobiliario, pues hay que revisar cómo es que está autorizado esto, o si no está autorizado, ¿por qué no se está revisando? Nosotros ya lo estamos denunciando y hicimos los escritos conducentes. Entonces lo que esperamos es que haya una atención pronta para revisar todas estas violaciones a usos de suelo, porque el origen es el despojo, pero luego vienen otro tipo de ilegalidades, porque vemos una red de corrupción completa. Es una coalición donde participan pues muchos actores. Tú hablas de Benito Juárez, pero dices esto ocurre en otros lugares de la ciudad. Tú porque eres concejal de Benito Juárez. Es correcto. Y bueno, pues estás exponiendo estos casos específicos de lo que llamas despojos y de lo que aquí estás exponiendo, que es muy, muy delicado. Y bueno, para cerrar, Hugo Torres Sumaya, concejal de Benito Juárez. ¿Cuál sería la autoridad inmediata que ustedes querrían que lo reciba? Mira, yo cerraría con 3 temas fundamentales. 1, este modelo de despojo... ¿Quién tendría que recibirlos de manera inmediata? ¿Qué autoridad? La fiscal de la Ciudad de México. La fiscal. Sí, porque ya hay presencia se cuadran tipos penales. O sea, tiene que ser la fiscal, tienen que revisar qué está pasando en la fiscalía. ¿Con eso que conozca la fiscal todo esto? Tiene que revisar qué está pasando en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez. O sea, porque no tiene, digo, me voy a ir un poquito más allá, no es nada más el despojo. Han pasado cosas, atrocidades en los últimos meses en esa alcaldía y esa fiscalía no está funcionando. Pues hay que revisar qué está pasando ahí. Y en el caso de los supuestos fraudes que puedan existir en tema de vivienda social, hay que el gobierno de la ciudad a través del secretario de Vivienda tiene que deslindar y aclarar que esos inmuebles no forman parte de esa red. Y en el caso del inmueble particular de Xochicalco, el Instituto de las Construcciones tiene que revisar qué está pasando en ese inmueble, porque si hay una tragedia, lo vamos a lamentar todos. Eso que pasó en Diagonal San Antonio, que al final acabaron culpando a un particular, puede pasar en este inmueble si no se revisa con anticipación. Entonces, esa es una modalidad que hemos visto en Ciudad de México, que se ha visto en Estado de México, que se ha visto en Nuevo León, que se ha visto en Chihuahua. Es un modelo que yo veo que se está replicando en muchos lados del país. Estamos recibiendo un mensaje en este preciso momento de Inti Muñoz, el secretario de Vivienda de la capital de la República Mexicana. ¿Tienes inconveniente en que esta llamada que estamos recibiendo de Inti Muñoz la incorporemos en esta conversación? Yo no tengo ningún problema. Déjenme hacer un alto, una pausa y volvemos en este tema y más.